Antoni Palomo es doctor en Arqueología Prehistórica, conservador de las colecciones prehistóricas del Museu d'Arqueologia de Cataluña y profesor asociado de la Universitat Autónoma de Barcelona. Es codirector además del proyecto de investigación en el yacimiento neolítico de la Draga, donde trabaja desde 1991. En su ponencia va a abordar este singular y excepcional yacimiento neolítico lacustre, el único de la península y uno de los más antiguos también del Mediterráneo. Muchísimas gracias, Antoni. Muchísimas gracias. Lo primero que se debe es agradeceros la invitación y los esfuerzos que he realizado para llevar a cabo este seminario de gran interés y, de hecho, desde parte de todo el equipo, os agradecemos que hayáis pensado en nosotros. La primera cosa que es un poco difícil hablar de la Draga después de no 30 años, 31 años de excavaciones arqueológicas que se remontan al año 90 cuando se localiza, como os explicaré ahora. De hecho, yo os voy a hablar en representación de un equipo que es muy amplio. El equipo de la dirección científica la llevan los Xavier Tarradas del CSIC, la Raquel Piqué de la Universidad Autónoma de Barcelona y yo mismo. Pero evidentemente representamos a muchísimas personas, muchísimos investigadores que trabajan y evidentemente a muchas instituciones de carácter local como el Museo Arqueológico Comarcal de Banyoles y otras instituciones de carácter supralocal. A ver si pasa. Perfecto. Bien, para quien no conozca Banyoles, bueno, el yacimiento de la Draga se localiza en la riba este del lago de Banyoles. El lago de Banyoles es un lago de origen kárstico que tiene una longitud máxima de un poco más de 2.000 metros y un perímetro de unos 9 kilómetros. Y está localizado en un espacio que podríamos denominarlo como algunos arqueólogos geógrafos han denominado un ecotón, un espacio donde simultáneamente se encuentran muchísimos ecosistemas que potencialmente darían lugar pues, a la posibilidad de que comunidades desde muy antiguas se pudieran establecer. Como sabemos perfectamente, no tan solo por el yacimiento neolítico de la Draga, sino por otros muchísimos yacimientos que se encuentran en esta rica cuenca lacustre desde el punto de vista arqueológico, que es la cuenca lacustre de Banyoles. Pues se localiza, lo tenéis marcado aquí, en un circulito, en una pequeña península que se denomina la Draga, y es un yacimiento que se localiza en el año 90. La imagen de arriba, de la izquierda es una imagen de los años 90 que a raíz de los trabajos que se realizaron de ajardinamiento de la zona del Parque Neolítico de la Draga, a raíz de los Juegos Olímpicos del año 92, que Banyoles fue subsede olímpica, pues se removieron toda una serie de sedimentos, hubo movimientos de tierras. Un aficionado, Joan Abad, localizó unos pequeños fragmentos de cerámica que tenían unas impresiones muy claras. Las llevó al Museo Arqueológico Comarcal de Banyoles, se las enseñó al que en aquel momento era el conservador, Josep Tarrús, y sin ninguna duda dijo que esos materiales provenían de un yacimiento neolítico, además un yacimiento neolítico antiguo y un yacimiento neolítico antiguo cardial. ¿Por qué tal precisión? Porque Josep Tarrús, el conservador, pues, es uno de los máximos conocedores del mundo neolítico, no tan solo en el nordeste de la península, en Cataluña, sino también en la península. A partir de aquí, se separan los trabajos de ajardinamiento, se hacen todas una serie de prospecciones que empiezan a liderarse desde el Museo Arqueológico Comarcal de Banyoles, con Josep Tarrús al frente, y que posteriormente en el equipo se añadirán pues, Júlia Chinchilla y Àngel Bosch, que trabajarán hasta estos días en la investigación del yacimiento neolítico de la Draga. A partir del año 1991 se comienzan a realizar unas campañas de carácter de urgencia que tenían el objetivo de hacer una diagnosis del yacimiento
ni mucho menos nos pensábamos aún que sería un yacimiento de las características que yo después os voy a mostrar, sino se considera un yacimiento importante, con estructuras, con elementos construidos en superficies, con materiales arqueológicos de una riqueza mucho más que notable, pero la sorpresa fue que a partir del año 1991 se empezaron a localizar restos orgánicos. Esos restos orgánicos, como podéis ver en las diapositivas de abajo, donde podemos ver una diapositiva donde Julia Chinchilla está tratando una madera hincada en el subsuelo que forma parte de una estructura aérea. Es un poste de madera de roble. A partir de aquí, el yacimiento de la Draga comienza a tener una dimensión diferente. La posibilidad que existiera, la posibilidad que se pudiera encontrar conservada materia orgánica en un yacimiento neolítico era un sueño para la mayoría de los prehistoriadores de la península, y en el yacimiento de la Draga podíamos comenzar a tener indicios. ¿Por qué se caracteriza el yacimiento de la Draga? El yacimiento de la Draga es un yacimiento grande, es un yacimiento extenso, de una superficie muy grande, pero se caracteriza básicamente por una fantástica conservación de los materiales orgánicos. Como podéis ver en esta diapositiva, esto es una pequeña porción de un sector de la excavación, donde todos los elementos que veis son elementos construidos, son elementos aéreos de estructuras neolíticas de la primera fase de ocupación. Básicamente todos son postes de roble que configurarían diferentes tipos de construcciones neolíticas. Evidentemente también toda una panoplia enorme de elementos de herramientas realizadas en materias orgánicas como la madera, pero también en fibras, cuerdas, mangos, cestos, etcétera, etcétera, que da una dimensión de lo que es, que da un poco la dimensión de lo que sería realmente un yacimiento neolítico bien conservado, con elementos que hasta el momento del descubrimiento del yacimiento de la Draga, pues eran como mínimo impensables localizarlos en nuestro contexto peninsular. Diversas publicaciones, yo os hablaré un poco, que nos hablan un poco de las características de los materiales arqueológicos, y sí que es verdad que es un yacimiento especial, sobre todo en el contexto mediterráneo, pero sí que más o menos a la misma latitud, en el Mediterráneo, tenemos algunos yacimientos más, como podría ser el yacimiento de la Marmota, que es un yacimiento también del Neolítico antiguo, un poco más antiguo que el yacimiento de la Draga, y que se empezó a excavar, de hecho, al mismo tiempo que el yacimiento de la Draga. Y después otro yacimiento en Grecia, en el norte de Grecia, el yacimiento de Ispilio, que también es un yacimiento en contexto mediterráneo, con una muy buena conservación, un yacimiento lacustre. A la diferencia de los otros yacimientos conocidos, los más conocidos, que son los yacimientos de la zona alpina, declarada como Patrimonio de la Humanidad, con 111 yacimientos arqueológicos que van básicamente del Neolítico Medio hasta el Bronce Final, Edad del Hierro, o sea, más de 1000 años más recientes que el yacimiento de la Draga. Las características del yacimiento de la Draga son muy interesantes por diversas cosas. Primero, es un yacimiento de una superficie más que notable. Va más o menos a unos 15.000 metros cuadrados, y es esta máscara roja que podéis ver en la diapositiva, de los cuales han excavado 1000 metros cuadrados. Eso quiere decir que tenemos un gran trabajo para hacer, no tan solo de excavación y de excavación, de documentación, de registro, sino también de preservación del yacimiento arqueológico en el estado que está hoy en día. El yacimiento tiene diferentes sectores, no es unísono, tiene un sector que le denominamos A, que es un sector emergido, donde la materia orgánica en los niveles horizontales no aparece, en los estados horizontales no aparece, solo aparece conservada en los pilares clavados en el subsuelo. Después tenemos un sector central, el sector B, donde la materia orgánica se conserva tanto en los estratos horizontales como también en los elementos construidos verticales. Y el sector C, que es el que está debajo de las aguas del lago de Bañolas, que es estrictamente subacuático, que se tiene que afrontar con el trabajo con técnicas subacuáticas, que se conservan tanto los estratos horizontales como también con las estructuras construidas verticales. Hoy en día el yacimiento de la Draga, el sector que ocupa el yacimiento de la Draga, existe un equipamiento que es el equipamiento del Poblat Neolític de la Draga, que es
una antena del Museo Arqueológico Comarcal de Banyolas, donde en este poblado de Notitlada se desarrollan diversas actividades de carácter pedagógico para público de diversas edades, público general, público familiar y evidentemente también público escolar, y en los últimos recuentos de los años antes de la pandemia pues oscilaban alrededor de entre 10, 12, 13.000 personas que visitaban el yacimiento de la Draga. El yacimiento de la Draga, como os explico, tiene, disculparme, tiene diferentes zonas que nosotros las hemos denominado como la zona más aérea, que yo os he explicado, en el sector A, el sector B y el sector C. Para mostraros un poco las metodologías de excavación, me he permitido la licencia de enseñaros unos pequeños vídeos, tanto de la excavación terrestre y de la excavación subacuática. Voy a descompartir esta pantalla y voy a abrir el vídeo, que, a ver, me tendríais que decir si lo veis. Entiendo que veis el vídeo. ¿Es así? Se ve bien, Antoni. ¿Tiene sonido el vídeo? No tiene sonido, no tiene sonido. De acuerdo. Bueno, yo lo voy a comentar un poco, son diferentes imágenes de las excavaciones en lo que nosotros denominamos la zona terrestre, que no es la que está sujeta al uso de las técnicas de inmersión para poder excavar el yacimiento. Evidentemente es un yacimiento subacuático en un estrato freático donde se conservan bien, y aquí podéis ver diferentes imágenes recogidas en las últimas décadas, de los años 90 hasta principios de los años de este siglo. Aquí veis, por ejemplo, la zona que nosotros denominamos A, que es la zona emergida, donde aparecen gran cantidad de estructuras de construcciones realizadas de piedra. Y como veis, la lámina de agua aparece muy cercana, y eso quiere decir que los estratos, que los elementos hincados en el subsuelo de forma vertical se conservan bien. Las excavaciones se iniciaron en el año 90 de forma de urgencia, se desarrollaron después en el año 91 en una amplia zona terrestre donde solo aparecían los elementos orgánicos clavados en el subsuelo. Será más adelante, a partir del año 98, donde las excavaciones se desarrollarán en otro sector del yacimiento, que hemos denominado sector B, donde los estratos arqueológicos horizontales se conservan perfectamente, donde encontramos perfectamente conservados los derrumbes de las casas y no tan solo los elementos hincados en los subsuelos, como podéis ver, como este arqueólogo acaba de extraer un pilar de madera del subsuelo lacustre, de estos sedimentos lacustres blancos, estériles, donde aparecen. Veis el trabajo de limpieza de un tablón, en este caso es un tablón que estaría hincado en el subsuelo para sustentar algún tipo de estructura aérea, tipo cabaña, tipo plataforma. Voy a descompartir esta pantalla. Y voy a compartir. No sé si lo veis ahora, este es el vídeo subacuático. No, no has compartido, no. Un segundito, me he equivocado. Vamos a sacar este y compartir pantalla. Y aquí vais a poder ver algunas imágenes subacuáticas desde el año 95. A pie de arriba vemos a Xavier Nieto y excavando también a Xavier Nieto en el año 95 en el sector abierto. Estas son imágenes también del año 97, donde vais a ver algunas imágenes subacuáticas mezcladas de diferentes años, donde veis los postes de madera de roble verticales que sobresalen del subsuelo. Aquí veis un elemento arqueológico que se está excavando in situ, que es un cucharón de madera de roble que cuando apareció repleto, lleno de semillas de trigo desnudo carbonizadas, y en estos estratos aparecen evidentemente muchos elementos arqueológicos, estructurales, la extracción de este objeto, un poco para que os hagáis un poco la idea de la visibilidad, que es una visibilidad bastante buena, de la conservación de los materiales arqueológicos y en este caso la extracción a superficie para enseguida empezar a su conservación.
la arqueóloga que salía es Ruth Jelly, que es la responsable hoy en día del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña. Esta es la extracción de un palo cavador realizado en madera de boj, bien conservado, del año 2004. También en estas imágenes podemos ver el trabajo fino de Ruth Jelly para la extracción de este palo cavador. No me voy a extender más en estos vídeos. Estos vídeos también los podéis localizar en YouTube si entráis en alguna de las instituciones que colaboran y que trabajan en este proyecto. Bien. Ahora voy a compartir. ¿Veis bien ahora la presentación? Espero que sí. Bien. Sí, sí. Por lo que es la cronología del yacimiento, la cronología de un yacimiento es un yacimiento neolítico que lo podemos situar en lo que nosotros llamamos la cultura cardial, dos grupos cardiales, que están muy bien representados en toda la costa mediterránea, peninsular y también en la Atlántica y también en el interior, sabemos perfectamente hoy en día, en el interior de la península, y es un yacimiento que se sitúa, como veremos ahora, en este conjunto de grupos cardiales entre 5.500 y 5.000 y con cronologías mucho más precisas. Os puedo hablar de las cronologías. Sabemos que antes de la construcción de la draga, de las primeras construcciones de madera de la draga, existe una gestión de los robledales. Esto lo sabemos a partir de los estudios dendrocronológicos que nos hablan de que antes de talar los robles que se utilizarán en la construcción de la draga, existía una gestión como mínimo de 100 años de los robledales. O sea, que las cronologías de ocupación del sector de la zona lacustre de la conca lacustre de Banyolas se localizaría entre alrededor de 5.400. Pero la primera fase de construcción es de las plataformas sobre las cuales se construyen las cabañas, se desarrollan en una horquilla cronológica entre el 5.200 y el 5.085 Cal-BC. Todas estas cronologías se han realizado en una parte por cronologías absolutas en base al carbono 14, con más de 40 dataciones, y también a partir de una estratigrafía flotante realizada a partir de la dendrocronología. Esta fase de construcción, que es la primera fase, es una fase de construcción que sabemos que se realiza durante muy poco tiempo. En 25 años construyen todas las estructuras de madera y tienen una pervivencia cronológica de unos años donde existe el uso y también su reparación. Esta es una fase seca. Y una fase un poco más húmeda comienzan a aparecer las estructuras, las construcciones que están realizadas de piedra. Y esa fase cronológica iría entre el 5.093 y el 4.713. Como veis aquí en esta imagen, tenemos esta fase a la derecha, una imagen con maderas, donde caracteriza la fase de construcción primigenia de los primeros habitantes del yacimiento del poblado de la Draga, alrededor del 5.200, y en la izquierda veis un tapiz de piedra, algunas construcciones de piedra hechas de travertino, de la piedra local de Banyolas, donde se construyeron diferentes estructuras que son que son más modernas y que van hasta el 4.713. Cuando se instala en este grupo, en la Draga, lo que se encuentra al lado en la riba del lago de Banyolas es una zona más o menos desforestada, con una playa más o menos secas, con una zona de marismas un poco más alejadas, y aquí construyen todas las cabañas en un lapsus de tiempo relativamente corto. Los dendrocronólogos, a partir de esa cronología flotante que denominamos, hablan poco más de 25 años. Todos los troncos que se utilizan para realizar estas estructuras se talan en un lapsus de tiempo muy pequeño. En la Draga hemos recuperado hasta el momento 1.300 pilares de madera de diferentes dimensiones, y las podéis ver representadas en esta imagen en los diferentes sectores que se han excavado. A partir de este estudio hemos podido realizar estas cronologías flotantes dendrocronológicas, y a partir del estudio de los restos de maderas, tanto los verticales como los horizontales, hemos construido una hipótesis de cómo serían las estructuras construidas en la primera fase de la construcción. Aquí vemos alguna imagen donde veis diferentes elementos de madera, y vamos a hacer un zoom sobre una madera, y aquí podéis ver un poste
con horquilla y que aún conserva un tablón puesto in situ. Es una estructura in situ de una cronología que ronda alrededor del 5300 kbc. Aquí podéis ver el poste que aguantaba una estructura, una plataforma sobre la cual se construiría una cabaña. Aquí un detalle de la punta trabajada con azuela que permitiría clavarla en el subsuelo lacustre. A partir de los estudios espaciales, estudios de la arquitectura, estudios técnicos de la madera, hemos podido hacer una hipótesis de cómo podrían ser las estructuras, que yo os mostraré ahora. A partir de una magnífica ilustración de Álvarez Marsal, vemos cómo podría ser la construcción de una cabaña que se realizaría sobre una plataforma alzada a una cierta distancia del suelo, no sabemos cuánto sería, y sobre esta plataforma se construirían una cabaña que no superaría de dimensiones los 3,5 metros de altura por 3,5 por 5 metros de largo. Aquí vemos algunas imágenes que hemos extraído de un proyecto que realizamos a partir de una ayuda en el Recercasia, donde colaboramos todas las instituciones, y podéis ver un poco la imagen que tenemos hoy en día de lo que podrían ser las construcciones de madera de la primera fase del yacimiento de la Draga. La segunda fase de la Draga la constituyen básicamente las estructuras de piedra, donde no se conserva bien la materia orgánica. Son ya estratos muy superficiales y no se conserva muy bien. Pero básicamente lo que hemos determinado son estructuras de piedras, pisos, fosas, hogares, etcétera, etcétera, que nos hablan del uso de un espacio en una fase un poco más húmeda de la previa. Estas estructuras de diferentes tipos serían grandes empedrados que podrían ser pisos de cabañas, como también fosas de amortización, como podrían ser estructuras de combustión, etcétera, etcétera. Y en algunas de estas estructuras nos aparecen unos rellenos muy particulares, como por ejemplo en este caso la estructura 263 excavada hace poco, donde aparecieron cuatro cráneos modificados, un bucráneo y 3 cráneos más de otros animales, y que es una práctica muy repetitiva en el yacimiento de la Draga, donde han aparecido en cierta cantidad. La subsistencia es un yacimiento que se integra en esta época en un espacio donde, como hemos hablado antes, se conjugan diferentes ecosistemas. Una zona de bosque de robledal ya degradado por la acción humana ya anterior de la ocupación de la zona de la Draga. Una zona de bosque de ribera, y después zonas de robledales mucho más lejanas. En este espacio se explota sistemáticamente el roble hasta poder observar en los diagramas polínicos que existe un descenso más que notable del polen del roble. Quiere decir que el impacto del grupo de la Draga fue muy potente, tan potente para poder transformar tanto la vegetación como también transformar en cierta medida la geología del espacio, porque en ciertos lugares del yacimiento localizamos y documentamos avenidas de sedimentos por escorrentía superficial de origen continental, que están debidos sobre todo porque la cobertura vegetal se habría acabado. ¿De acuerdo? La subsistencia. Básicamente son agricultores y ganaderos. Explotan básicamente un tipo de cereal, que es el trigo desnudo, otros tipos de especies, el 99% es el trigo desnudo, y existen otros tipos de plantas, como por ejemplo el papaver, la amapola, que es muy posiblemente que sea una especie cultivada. Reconocemos perfectamente las herramientas que se han utilizado para la siega, como serían las hoces. Os mostraré más tarde cómo son las hoces. La subsistencia también, aparte de ser agricultores también son ganaderos y también son cazadores.
Hasta hoy, hasta el año 2012, se han contabilizado más de 21.000 restos, pero en estos momentos superan más de los 40.000 restos. Las especies cazadas básicamente son el ciervo, pues son la cabra salvaje, pues el jabalí, y después otras especies menores de diferentes tipos de pájaros y también, por ejemplo, la tortuga, que les gusta mucho. Paradojalmente, localizamos muchos restos y muchos elementos que están relacionados con la caza. Por ejemplo, en el yacimiento de la Draga hemos localizado tres arcos que están realizados con madera de tejo, como diría prácticamente todos los arcos que aparecen en Europa a partir del Neolítico, y acompañados con estos arcos aparecen muchísimos elementos que están realizados con puntas de proyectil, hechas en hueso, en sílex, algunas de madera como podrían ser maderas de golpeo, otras es que están realizadas íntegramente de madera. Digo que es curioso que aparecen muchos elementos que están relacionados con la caza cuando la subsistencia en relación a la aportación de la proteína animal básicamente está relacionada con los animales domésticos. Existe un relativo equilibrio entre las cabras, ovejas, el cerdo y la vaca, y el uso de la proteína animal llega hasta el 97%, y existen también el consumo de productos secundarios como podría ser la leche. Y también el uso de la fuerza de tracción, como hemos visto a partir de estudios de las trazas y de las artrosis que existen en algunos huesos de animales. En relación a las producciones técnicas, la producción técnica, digamos, más características de este momento como neolítico es la cerámica, una cerámica característica del cardial, no un cardial inicial, de un cardial ya desarrollado, donde aparecen diferentes tipos de vasos de diferentes dimensiones, donde las impresiones cardiales son muy comunes. La industria lítica típica realizada en sílex, que básicamente se utiliza para diferentes tipos de función, como podría ser el corte o como puntas de proyectil. Asociadas a esta industria lítica aparecen los elementos de talla, herramientas de talla, elementos de moltura, moluscos que se utilizan tanto para consumir como herramientas para el trabajo, por ejemplo, de fibras vegetales, y evidentemente muchísimos elementos de madera conservados, herramientas de madera, hechos de madera y también de fibras de diferentes tipos, agrícolas, de una función cinegética. Y estas herramientas, estas herramientas básicamente están relacionadas con el consumo y la explotación de los bosques de ribera y los bosques caducifolios. Y entre las especies más explotadas existe el boj y también el roble. En los materiales de construcción sabemos que prácticamente el 97% de los materiales de construcción están realizados sobre roble, y como veis diferentes tipos de postes, ya os he hablado antes que hemos documentado alrededor de 1.300, y entre las herramientas más significativas, localizadas y documentadas en el yacimiento de la Draga, están las que están relacionadas con los procesos agrícolas, como son los palos cavadores para trabajar la madera, y también las hoces. Algunas de las hoces, como la que tenéis a la derecha, conserva aún insertada un fragmento de lámina con una pega. Los palos cavadores, realizados básicamente sobre boj, serían herramientas que permitirían revolver la tierra para poder después sembrar. Otros tipos de mangos, como son los mangos de las azuelas, también nunca han aparecido relacionadas, pero los mangos de las azuelas y también las herramientas de piedra, las partes activas de piedra, como realizadas en diferentes materiales como esquistos anfibolíticos o cornopianitas. También aparecen cuerdas, son relativamente numerosas, están realizadas en diferentes especies de vegetales, entre las cuales la ortiga, y otros tipos de corteza de árbol. Otros tipos de cordelería se podría utilizar, como por ejemplo esta, que es un rollo de clemati de Vidalpa. Otras herramientas que son muy comunes en el yacimiento de la Draga es una muy numerosa industria ósea, pero también elementos realizados de madera, que los hemos podido relacionar con una incipiente producción textil. Y después
producciones técnicas muy diversas relacionadas con los objetos de ornamento, tanto hechas en mármol, en hueso de cereza, en diferentes materias malacológicas. Y por último, un elemento que nos interesa mucho, por ejemplo, una gran presencia de diferentes tipos de setas, entre los cuales destaca el Ganoderma aspersum, con más de 50 individuos, que lo hemos relacionado como una yesca para la obtención del fuego. Como habéis visto, tan solo hablar un poco de la draga, una de las primeras cosas que nos suscita la excavación de la draga es los retos de conservación que se iniciaron desde la localización de la draga. En el momento que se empiezan a recuperar elementos orgánicos, desde el equipo de la draga, liderado por Josep Tarrús, conviene que uno de los retos que existen es su conservación. Y a partir de aquí se genera un esfuerzo muy grande para el conocimiento y reconocimiento de qué serían las técnicas mejor para conservar. Evidentemente, desde las técnicas de conservación para largo plazo, pero también las técnicas de extracción, de conservación in situ, etcétera, etcétera, etcétera. Los elementos se recuperan alguna vez en muy buen estado y otras veces en muy mal estado, y eso requiere pues, un trabajo muy importante de parte de los equipos de restauración. Podemos ver algunas imágenes de extracción de un vaso de madera con diferentes procesos de molde para su conservación y posteriormente liofilización. Desde el Centro de Arqueología Subacuática, que colabora y que trabaja en el yacimiento de la Draga desde el año 94, cuando se hicieron las primeras prospecciones subacuáticas dirigidas por Xavier Nieto, se creyó conveniente que el laboratorio de arqueología del Centro de Arqueología pudieran tener un equipamiento que permitiría conservar bien los materiales orgánicos, no tan solo de la draga como de otros yacimientos. En el año 98 se adquiere un liofilizador que es la herramienta básica que hemos utilizado para la conservación. Hay otras, existen otras, que se han utilizado para la conservación de la materia orgánica, de los objetos. Tenemos diferentes imágenes con la técnica Katia Gué, una experta restauradora y conservadora de materiales orgánicos en el proceso de conservación de un postes de madera de la draga y también de un arco hecho de tejo recuperado en el 2012. También el equipamiento del Museo Arqueológico Comarcal de Banyolas tiene un papel importantísimo, evidentemente, como depositario definitivo de los materiales arqueológicos, pero también como equipamiento de institución que vela porque exista una conservación adecuada de los materiales, tiene unos almacenes con unos espacios especialmente diseñados para la conservación de los materiales de la draga. Tenemos que ir acabando, perdón, Antoni. Sí, pues voy a acabar. Tan solo voy a hacer una pincelada, si me permitís 5 minutos tan solo, voy a dar una pincelada muy rápido que la excavación de la draga va un poco más allá de la draga. Y de hecho, en los últimos años hemos realizado toda una serie de prospecciones, hemos realizado más de 110 sondeos alrededor del lago de Banyolas con el objetivo de caracterizar no tan solo las ocupaciones que desde la actualidad hasta la prehistoria. Esto nos ha permitido localizar diferentes espacios con indicadores que nos hablan de ocupaciones de diferentes épocas que van desde el Neolítico antiguo en la draga, desde el Neolítico medio, el Neolítico reciente, hasta el bronce. En el bronce, alrededor de todo el lago de Banyolas. Esto no es extraño, esto es una cosa que deberíamos esperar y estamos trabajando en los últimos años para caracterizar perfectamente cómo serían estos lugares. Aparte de algunos hallazgos que son fortuitos, como el año 2008, donde apareció un elemento que está datado por carbono 14 en el bronce reciente, que probablemente sería un fragmento de una embarcación realizada en madera de aliso. Diferentes prospecciones subacuáticas en el lago de Banyolas nos ha permitido caracterizar perfectamente amplias zonas de turberas que hemos sondeado, que hemos muestreado y que ahora hasta estos momentos nos han dado básicamente unas cronologías de cambio de era
que eso es de esperar a causa de la del gran uso del espacio de la Conca de Lacustre en época romana. Y finalmente, los retos de conservación. Hoy en día, los retos de conservación básicamente pasan por reconocer cómo tenemos que cuidar el yacimiento y cómo tenemos que cuidar los materiales que hemos conservado en estos momentos. Y en relación a esto, participamos en un proyecto europeo con diferentes instituciones que tienen el objetivo de monitorar cómo los materiales arqueológicos con el paso de tiempo van transformándose, pero también tienen el objetivo de reconocer diferentes experiencias en diferentes lugares de Europa para poder desarrollar políticas de conservación in situ en el mismo yacimiento, también en los almacenes de los materiales arqueológicos con materiales arqueológicos. Los objetivos específicos de la Draga en relación a este proyecto es el seguimiento de los eventos climáticos extremos actuales y la evaluación, la determinación del estado de conservación de los restos de madera del yacimiento de la Draga, los pilares in situ, pilares de madera reenterradas en las excavaciones antiguas, herramientas de maderas restauradas, etc. Y para final, tan solo explicaros que el yacimiento de la Draga, después de estos 31 años de investigación, es un yacimiento que está relativamente bien publicado desde nuestro punto de vista. Tenemos tres monografías sobre el yacimiento de la Draga, tenemos una monografía de difusión, tenemos un catálogo de una exposición y alrededor de 100 artículos publicados de diferentes temáticas que permiten reconocer con cierta precisión el que sería la ocupación neolítica lacustre del yacimiento de la Draga. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Interesante, Antoni. Qué referente, qué yacimiento tan extenso, tan complejo, tan diverso, con un método de excavación tan singular. Debe ser un privilegio excavar estos utensilios y estructuras de madera y de fibra de 7.000 años. Qué barbaridad. Es un privilegio y es una responsabilidad enorme. Yo tan solo os puedo asegurar que cuando aparece un elemento singular existe un nerviosismo del equipo enorme, grande, y sufrimos muchísimo hasta que el objeto está bien conservado. Y hoy en día tenemos la situación institucional que nos permite tener un paraguas suficientemente robusto para que se conserve esto, pero todo y eso, cuando estás en el Tajo y trabajando, es un elemento que genera pues bastante nerviosismo, si te puedo decir. Y por supuesto reconocer la labor de divulgación y difusión que estáis haciendo, que es tremenda. Sí, desde el Museo Arqueológico Comarcal de Banyolas siempre se tuvo la idea de que este es un yacimiento muy singular y que permite hacer acciones muy visibles, muy visibles para poder difundir un patrimonio que es invisible, pero que tenemos elementos para hacerlo visible. Tenemos elementos para hacerlo visible con escenografías que generen empatía, que generen maneras de reconocer el patrimonio de otra manera. Muy bien. Muchas gracias, Antoni, por participar. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.